Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy toca avería. Vamos a hacer una presentación de PowerPoint, a ver si os gusta más. Y vamos a hablar de hoy cambio automático. Son problemas de cambio automático, aunque no es mi fuerte, porque la verdad no lo he trabajado muy poco, pero alguna cosita sí que hemos hecho. Bien, pues el vehículo que toca hoy es un Lexus del grupo Toyota, un GS 300, 3000 centímetros cúbicos, 185 kilovatios, con código de motor 3GR FS. Y bueno, pues la queja del cliente es que tiene la luz de gestión de motor encendida, la luz del SP, y aparece el mensaje de Check VSC en el cuadro de instrumentos. El VSC es el cambio automático de este vehículo. Bien, pues una vez hemos hecho nuestra inspección preliminar como de costumbre, pues bien, no encontramos nada extraño, ninguna anomalía, y pasamos a nuestra diagnosis, que nos da los siguientes códigos de avería. El P0751, que como podemos ver lo tenemos como pendiente, lo tenemos como actual y lo tenemos como histórico, es decir, el código es del tipo intermitente y entonces se queda almacenado en los tres estados. Y la referencia que nos hace es al solenoide A del cambio automático. En concreto, tendremos que estar pendientes de esta indicación donde nos dice stuck off, es decir, el solenoide del cambio A está averiado o bloqueado en la posición off, ¿de acuerdo? Porque para este código tenemos dos posibles diagnosis, con el bloqueado en la posición off y en la posición on, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. También tenemos almacenado el código de avería C1201 como actual y nos dice que es avería del sistema de control del motor, ¿vale? Este código va a aparecer siempre que tengamos un código de este tipo, ¿vale? Porque al estar en conjunción los dos sistemas, tanto cambio automático como gestión de motor, pues al haber una avería en el gestión del cambio, también va a generar un código en el PCM, ¿de acuerdo? Bien, si entramos en la descripción del código de avería que nos facilita la máquina de diagnosis, pues nos describe un poco en inglés, pues lo que decía antes, que si hay un problema, la ECM, la unidad de control del cambio, transmite la anomalía a la ECU del motor, ¿vale? Y entonces el módulo de control del motor pues actúa sobre el cambio impidiendo que se hagan algunos cambios, dependiendo de qué código tenga. Aquí nos dice bueno, las condiciones en las que se produce el código, ¿de acuerdo? Y nos dice que es un código perteneciente al sistema de control del motor, ¿de acuerdo? Bueno, pues para aclararnos un poco más, acudimos a nuestro manual de diagnosis, nuestro programa de datos de motor, y nos dice que el P0751 pues es la electroválvula del cambio a problema de funcionamiento o desactivación permanente. Y como causas probables nos indica que puede ser el cableado o la propia electroválvula. ¿De acuerdo? Bien, la máquina de diagnosis también nos ofrece una prueba donde podemos salir a probar el vehículo en carretera y podemos forzar los cambios a nuestra voluntad dentro de cierto límite, ¿de acuerdo? Tampoco podemos hacerlo como queramos, pero sí nos permite ir circulando con el vehículo y ordenarle que realice los cambios de velocidades, y nosotros también podremos ver en la pantalla de la máquina si los cambios se producen o no se producen. En concreto en este vehículo no tengo ningún vídeo porque no pude tomarlo, ya que conducía yo solo,
Pues bueno, en concreto en este vehículo, pues los cambios de primera a segunda velocidad pues no se producían siempre que se le ordenaba. Lo hacía de una forma errática, tanto en su conducción normal como cuando tratábamos de forzar los cambios. Así que estaba claro que aquí había algún tipo de avería, porque lo hacía de una forma intermitente. Bien, de vuelta en el taller, pues buscamos nuestro diagrama de cableado, porque como ya dijimos antes, la diagnosis nos dice que el problema puede ser el cableado o la propia válvula. Aunque esto tampoco es correcto 100%, porque los cambios automáticos, bueno, pues las averías a veces son más extensivas, ¿no? Pero bien, en este caso, pues lo que teníamos que hacer es comprobar el cableado desde la ECM hasta el propio cambio automático, en concreto aquí desde el terminal S1 hasta el terminal 8 en el propio cambio automático, que es el cable que conecta directamente a la válvula de solenoide 1. Aquí las descripciones están un poco mal puestas, ¿no? Y se puede confundir un poco la línea, pero esta es la línea del solenoide 1, esta es la del solenoide 2, esta es la del solenoide 3, esta es la del solenoide 4 y esta es la del solenoide SR. ¿Ok? Pues como iba diciendo, comprobamos nuestra línea y vemos que nuestra línea está correcta. Como siempre, tenemos que comprobar la continuidad de la línea, su aislamiento contra positivo, contra masa y contra los cables que hay a su alrededor. ¿De acuerdo? En concreto, este mazo de cable tiene 15 cables, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tendríamos que comprobar por lo menos que está aislado con respecto a los cables que tiene más próximos dentro de su mazo de cable. ¿De acuerdo? Para asegurarnos que no hay ninguna interferencia. Una vez comprobado nuestro mazo de cables y que está en correctas condiciones, pues tenemos que proceder a comprobar la válvula de solenoide. Para ello, bueno, pues en esta gráfica nos indica de que el cuerpo de solenoide pues está evidentemente dentro del cambio automático, aquí en su parte inferior, y el ECM está aquí justo a un lado del motor. ¿De acuerdo? Aquí en esta descripción de aquí, pues nos describe la posición de cada uno de los solenoides. ¿De acuerdo? Es importante que identifiquemos exactamente dónde está nuestro solenoide, porque a la hora de cambiarlo son bastante parecidos y tenemos que saber exactamente cuál es el que tenemos que cambiar. No vayamos a cambiar el que no es. ¿Ok? Bien, para quitar el cárter tendremos que tener en cuenta que hay que vaciar el aceite y tendremos luego que rellenarlo de algún modo. En el manual de taller pues nos indica de que aquí tenemos nuestro orificio de llenado, aquí tenemos un orificio de nivel y aquí tenemos el tapón de vaciado, ¿de acuerdo? Aunque en el caso del vehículo que yo reparé, este que estamos viendo hoy, solamente existía este tapón de nivel y de vaciado, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto tampoco es un gran problema. Bien, una vez retirado el aceite, pues bueno, lo que nos queda es quitar los tornillos, ¿vale? Los 20 tornillos que tiene. Y hay que tener la precaución de ver que hay 3 imanes en el cárter, cárteres de chapa, los imanes están pegados. Hay que fijarse bien en dónde van y en qué postura van para luego colocarlos de la misma forma, ¿de acuerdo? Aquí, perdón, aquí nos indica de que tenemos que tener cuidado con ellos y que tenemos que ver el tipo de residuos que podemos encontrar en el cárter para diagnosticar la avería del motor, ¿de acuerdo? De la avería del cambio, perdón.
Como siempre, esto lo limpiaremos cuidadosamente, retiraremos los imanes, los sustituiremos si es posible, si no los limpiaremos cuidadosamente y luego los volveremos a reemplazar en su posición. Ok, una vez que quitemos el cárter, lo que nos encontramos es el filtro del aceite. Esto es una pieza única, de acuerdo, con 4 tornillos, ¿vale? Que se retira y se sustituye. Esto es conveniente siempre en los cambios automáticos, sobre todo en aquellos que no tienen mucho mantenimiento, sustituir los filtros siempre que se quite el cárter. ¿De acuerdo? Tendremos cuidado del anillo tórico que lleva aquí, ¿vale? De sustituirlo y engrasarlo antes de proceder a su montaje. Aquí tenemos ahora la válvula de solenoide 1. Nos fijaremos bien porque aquí tenemos una válvula, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra y aquí teníamos la válvula de solenoide 1. Fijaos en esta foto que aquí el cuerpo de válvulas está invertido, es decir, este cuerpo de válvulas ha sido desmontado de la caja de cambios y está en posición invertida. ¿De acuerdo? Porque esto puede llevarnos a una pequeña confusión a la hora de sustituir los solenoides. Aquí podemos ver el cuerpo de válvulas, pero aquí está montado en el vehículo, ya que para sustituir el solenoide pues no es necesario de desmontar el cuerpo de válvulas, podemos hacerlo aquí. Solamente lleva un tornillo de fijación que, si no recuerdo mal, es este de aquí, y el cable de conexión. Aquí está el cable de conexión, ¿de acuerdo? Como decía, si nos fijamos en la foto anterior, este solenoide es el que hace el número 4, ¿de acuerdo? Que es el 1, 2, 3 y 4, empezando por la derecha. Pues aquí sería el 1, 2, 3 y 4, empezando por la izquierda, ya que está invertido, ¿de acuerdo? Para que no tengamos, bueno, en este caso, si nos fijamos bien, está justo en el centro. Pues aquí vemos el solenoide en cuestión. Fíjense bien que los solenoides están identificados por los colores. Cada uno tiene un color diferente, salvo este de aquí, que es también de color negro, pero este lleva 2 cables y este lleva uno solo, ¿de acuerdo? Así que no hay posibilidad de confusión. Bueno, pues quitarlo es tan sencillo como quitar el tornillo, sacar el solenoide, comprobar que no hay en su alojamiento ningún cuerpo extraño, virutas, suciedad, siliconas, etcétera. Y bueno, pues comprobar de que el solenoide se encuentra en un estado más o menos normal, ¿de acuerdo? Aquí nos dice el manual de taller que hay 2 pruebas para el solenoide, ¿de acuerdo? Una de ellas es comprobar la continuidad, puesto que el solenoide, como veíamos en el circuito eléctrico, es sencillamente una bobina, y lo que nos dice es que tiene una resistencia entre 11 y 15 ohmios a unos 20 grados de temperatura, es decir, una temperatura ambiente normal. Pues la resistencia de la bobina tiene que encontrarse entre estos valores, ¿vale? Que en el caso que nos ocupa era así. Y la segunda prueba, que es sencillamente conectarle 2 cables a la batería. Aquí podemos ver positivo y negativo a chasis, ¿de acuerdo? Y nos dice de que tenemos que ver la valvulita a través de este orificio. A través de este orificio tendremos que ver la valvulita de moverse y tiene que emitir algún ruido. Tiene que hacer algún tipo de ruido. Continúa nuestro manual indicándonos de que si la válvula está ok, pues
hay que reparar o reemplazar la caja automática, y en caso de que no esté ok, pues hay que sustituir el cuerpo de válvulas. ¿Vale? Aquí nos dice que chequemos el cuerpo de válvulas, que no hay ningún cuerpo extraño. Si está todo bien, pues tendremos que reparar la caja cambio automática, y si tenemos algún problema, pues repararemos o sustituiremos el cuerpo de válvulas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos una sección, un despiece, un ligero de una parte, ¿no? De la parte del cuerpo de válvulas, donde aquí, bueno, pues nos fijaremos que este es el anillo tórico del filtro del aceite, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los 3 imanes. Aquí podemos ver el par de apriete de 10 Nm de los tornillos del filtro, y aquí tenemos los 20 tornillos del cárter, que van a 4,4 Nm, ¿de acuerdo? Es importante, en los cambios automáticos son muy delicados, y es muy importante respetar los pares de apriete, ¿vale? Aunque pueda parecer que es un filtro simple, pues bueno, conviene respetar los pares de apriete para evitar deformaciones en el aluminio, que luego pueden causar fugas en el cuerpo de válvulas y un mal funcionamiento de la transmisión. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez hemos reinstalado nuestro cárter, pues lo que toca proceder es el llenado del aceite y su puesta a nivel, que en este caso, bueno, es un poquito laborioso, pero bueno, no más que en otros cambios automáticos. Aquí lo que nos dice es, bueno, pues que instalemos, quitemos todo el aceite, que instalemos el tapón de drenaje, ¿vale? Nos dice que quitemos aquí el tapón de llenado y de rebose, ¿vale? No os preocupéis, porque luego podéis, si queréis ver las instrucciones más despacio, podéis parar el vídeo y podéis ver tranquilamente las instrucciones, ¿de acuerdo? Aquí nos indica con 1, 2 y A, pues nos indica las posiciones, ¿de acuerdo? Del tapón de llenado, de vaciado y de rebose. Ok. Nos dice que tenemos que añadir líquido por el orificio de llenado, es decir, por aquí tendremos que añadir líquido hasta que salga por el orificio de rebose. Ok. Después esperaremos, como podemos ver aquí, hasta que el drenaje del líquido pues solamente sea en unas gotitas. Ok, aquí podemos verlo para que haya drenado bien la cantidad de aceite que debemos de tener, ¿vale? Pondremos el tapón y arrancaremos el motor y moveremos lentamente la palanca de cambios de la posición S a la posición P, y después pasaremos por todos los cambios de marcha, estando al menos un par de segundos en cada una de las marchas para asegurarnos de que todo el circuito hidráulico se llena de aceite, ¿de acuerdo? Quedarnos cortitos. Una vez hecho este llenado inicial, pues lo que haremos será después pasar al ajuste del nivel del líquido de frenos, del líquido del cambio, perdón. Bien, aquí tenemos dos formas de hacerlo. Este líquido hay que verlo a una temperatura, ¿de acuerdo? Que nos dice que tiene que ser entre 48 y 53 grados, si no recuerdo mal. Ahora lo veremos. Y tenemos dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo con la máquina de diagnosis, leyendo directamente en la máquina la temperatura del cambio, y si no disponemos de máquina de diagnosis, existe una alternativa manual para saber cuándo está el líquido en la temperatura correcta.
¿ok? Bueno, pues aquí nos describe el procedimiento de conectarnos y bueno, pues seleccionaríamos el PID de temperatura del aceite del cambio, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos conseguido esta temperatura, aquí nos dice que tiene que ser de 49 grados centígrados como máximo, ¿vale? Y que la temperatura es, si es superior a 53 grados, pues tendremos que esperar que se enfríe, ¿de acuerdo? Como decía, arrancaremos el motor, colocaremos la palanca en P y pulsaremos off en la prueba. Vale. Cuando no utilicemos máquina de diagnosis, aquí le llaman GTS, ¿vale? Pero es máquina de diagnosis, pues lo que haremos hacer es un puente entre el terminal 4 y el terminal 13 del DCL, ¿de acuerdo? Arrancaremos el motor, ¿vale? Y haremos lo mismo, moveremos la palanca de cambio entre la posición S y la posición P, ¿vale? Seleccionamos el margen del S1 S6, es decir, trataremos de seleccionar las 6 marchas del vehículo para asegurarnos de que todo el circuito hidráulico se llene, ¿vale? Y después pasaremos a la posición D. Luego rápidamente hacia atrás y adelante entre las posiciones N y D, al menos 1,5 segundos en cada posición y durante por lo menos 6 segundos. De esta forma se activará el modo de detección de la temperatura del líquido, ¿vale? Cuando conseguimos entrar en este modo, el indicador del cambio de marcha permanecerá encendido durante 2 segundos y luego se apagará. Colocaremos la posición de la palanca en la posición P y quitaremos el puente que hayamos hecho anteriormente, ¿vale? Dejaremos el motor a ralentí hasta que la temperatura del líquido alcance el de 49 a 53 grados. Cuando esto ocurra, el indicador del cambio se vuelve a encender, indicando que la temperatura es la correcta y parpadeará si la temperatura está por encima. ¿De acuerdo? Aquí nos lo explica más detenidamente. Vale, lo dejo un momentito para que os dé tiempo de leerlo, si no, pues pausáis el vídeo y podréis verlo otra vez tranquilamente. Vale. Y una vez que hemos hecho esto, lo que haremos será comprobar el nivel del líquido. Presta atención a esta imagen porque este es el tipo de cárter que tiene este vehículo, o al menos el que yo he hecho. Y no es ni más ni menos que, bueno, pues un cárter sellado completamente, y aquí hay un tubito con una altura determinada que es la que nos va a marcar el nivel del aceite. El vehículo que yo tuve que reparar pues no tenía tapón de llenado, y lo que hicimos fue, pues con una jeringa grande, pues introdujimos el líquido por el mismo tubo de llenado, por el mismo tubo de nivel, ¿ok? Y bueno, fuimos introduciendo hasta que el aceite rebosaba, ¿de acuerdo? Y seguíamos el procedimiento que hemos descrito anteriormente, ¿ok? Bueno, pues una vez que se ha rellenado el líquido, pues tenemos que comprobar si hay suficiente aceite. Si hay demasiado, esperaremos a que se nivele, y si hay poco, añadiremos un poco más, ¿vale? Y bueno, pondremos el tapón, pararemos el motor, quitaremos el tapón de llenado, añadiremos un poco más de aceite, lo dejaremos en marcha para asegurarnos de que ha purgado completamente todo el aire, y volveremos a achicar el nivel del líquido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Como podéis ver, pues nuestro culpable aquí tenemos a nuestro culpable, ha sido el solenoide del cambio S1, que después de haberlo montado y de haberlo hecho el nivel correctamente, bueno, pues fuimos a probar el vehículo con la prueba que dijimos de
forzar los cambios con la máquina de diagnosis, y ahora, bueno, pues el vehículo ya conducía con total normalidad y respondía siempre a las peticiones que hacíamos con la máquina de diagnosis. Por lo tanto, aquí tenemos a nuestro pequeño culpable, que es el que nos dio un poquito de dolor de cabeza. ¿De acuerdo, amigos? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Y bueno, en la descripción os dejaré unos enlaces a algunas máquinas y algunas herramientas por si estáis interesados en comprarlas, ¿vale? Y os redirigirán estos enlaces a páginas web de Amazon y de eBay, donde podréis comprarlas con total confianza. No os costará a ustedes nada más, os costará lo mismo, y a mí me ayudaréis con una pequeña comisión que me darán estas dos marcas, ¿ok? Pues lo dicho, amigos, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.